La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Quiero que note dos palabras y las lleve ahí consigo para principio y fin de este mensaje. Y es el versículo 44 cuando dice que era necesario que se cumpliese todo lo escrito. Y el versículo 46 dice: así está escrito y así fue necesario. Si usted ve la conjugación de palabras ocupadas para un mismo propósito, pero yo quisiera hacer un interrogante con relación a esta palabra. ¿Qué es necesario? La palabra en sí, necesario, su raíz etimológica comienza ahí. Y un sinónimo de ella puede ser necesidad. De ahí se deriva que nosotros podríamos decir fue necesario. Y podría alguno de nosotros decir no es necesario. Pero todo está amarradito con que necesario es lo que absolutamente hace falta para algo. Es lo que absolutamente hace falta para algo. Y necesidad viene a ser la falta de algo para vivir. Vale decir, cuando hay una necesidad es porque falta algo, pero tiene que haber algo que lo propicie y que sea necesario para eso. Vale decir, si yo tengo que ir una necesidad económica, lo primero que pienso es dónde obtenerlo. Entonces, es necesario que haya un banco. Es necesario que haya una persona que me preste, aunque sea usurera, pero es necesario. Ante mi necesidad, siempre es necesario quien me ayude. Y eso es lo que Dios hizo con el mundo entero. Consideró necesario enviar a su Hijo por la necesidad de un pueblo. No fue por otra cosa, exclusivamente porque el pueblo necesita de Dios. Si el pueblo dice conmigo amén, es porque entiende de que tiene necesidad. Yo me declaro en una alerta de necesidad todos los días de mi vida. Aunque yo esté en un sillón reclinable, con un control remoto y un clic para cada canal, y esté bien comido, y piense, todos comieron, tengo vehículo, tengo casa, tengo todo, estoy con mi televisión, estoy descansando, ya comí, no necesito nada. Yo creo que eso no es cierto, porque por muy apacible, por muy tranquilo que esté, siempre necesito algo. Y ese algo, aunque yo lo pueda hacer, como cristiano, como creyente, debo de creer que debo de depender de Dios. Porque Dios hizo al hombre. Dios es el que lo puso en el huerto. Dios es el que lo echó del huerto y lo puso en necesidades. Y el hombre ha continuado en ese problema, pero el Señor tiene el propósito de rescatar al hombre o a la humanidad en general, y por eso fue necesario enviar a su Hijo. No es por otra cosa. Por eso yo esta mañana con esta breve introducción quiero decirle que quiero hablar sobre este título: por nuestra necesidad, por mi necesidad, Cristo
fue necesario. Eso fue un tiempo pasado, pero yo podría decir, por eso, por mi necesidad, Cristo es y sigue siendo necesario. Pero ¿para qué es necesario Cristo? ¿Por qué? Hay 1000 razones y no las tengo todas escritas, solo las que logré porque el Señor me pide que lo diga, lo voy a decir. Yo sé que hay muchas. Y debo empezar por la primera con el pueblo antiguo. El pueblo antiguo de Dios no tenía a Cristo porque Cristo no había venido. Pero Dios le había dado una ley. Y esa ley Dios la veía que no la podían cumplir. Dios sabía que no iban a poder cumplirla, pero si les reducía los términos de la ley, entonces se volvían hombres depravados, hombres desobedientes. Y aún así, con la ley restringidamente al hombre, se salía de su tangente. Entonces llega el momento en que Dios dijo, no, estos no pueden, no van a poder, porque muchos de ellos la ignoraban, otros la omitían. Y es lógico que así fuera. ¿Por qué? Porque si hay una ley que cumplir y yo no tengo quien me la haga cumplir, que yo no lo miro, la incumplo. Y yo les he dicho en otras oportunidades de lo que somos capaces nosotros para desobedecer. Conduciendo un vehículo, usted tiene que cruzar a la izquierda, pero una línea amarilla se lo impide. ¿No es cierto? ¿Quién la puso? Usted ya sabe. ¿Quién cuida que no se la pase? Usted ya sabe. Entonces, para podérmela pasar, mi mentalidad dice que tengo que ver si no hay el que me va a ver y me va a poner la multa. Y si no lo veo, ¡zum!, crucé. ¿Qué hice? Desobedecí. ¿Por qué desobedecí? Porque nadie me estaba mirando. Y la sorpresa es que ahí no me miraron, pero del otro lado sí, allá me atajan. Entonces este pueblo era lo mismo, hermano, la ley estaba allí y no veían a Dios, no había manifestación de Dios en su vida, ignoraban la ley y la omitían. Sencillamente, entonces Dios sabía perfectamente cuál era el problema del pueblo y por esa razón, como Él ya lo tenía previsto, lo dijo en Génesis 3:15 y 16, que Él iba a enviar un Salvador. Pero cuando esto ocurre, amados hermanos, y quiero que vayamos con Biblia en mano a Gálatas 4, siempre lo hemos parafraseado, pero hoy lo queremos leer. ¿Por qué lo quiero leer? Porque no es lo mismo parafrasearlo rápido así, hermano, como que es metralladora uno, sino sencillamente explicarlo. Si aquel pueblo ignoraba la ley, aquel pueblo moría simplemente por omitir la ley, es porque no tenían conciencia, no habían pensado en los juicios de Dios. Pero Dios sí pensó en cambiar la situación. Y esta es la situación que vive la iglesia ahora después de 2000 años. ¿Por qué? Porque Dios dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, por supuesto que es el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el momento justo, en el momento preciso, que los hombres no podían, o la ignoraban o la omitían la ley, viene Dios y decide enviar a su Hijo bajo una ley que Él mismo había dejado. ¿Para qué? Para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire qué interesante lo que Dios hace. En primer lugar, lo va a redimir de una ley, lo va a rescatar de una ley que no les funciona a ellos. A Dios sí, pero a ellos no. A beneficio de ellos viene y envía a su Hijo para que también reciban la adopción. Y esa adopción de hijos, hermanos, tiene mucho que ver. Porque si Dios envió a su Hijo para redención del pueblo, también manda el espíritu de adopción. Qué interesante se vuelve cuando yo comienzo, por eso las personas que no conocen de Cristo, no conocen la palabra, nosotros somos los indicados para explicarles esta cosa. Y yo trato de hacerlo un poco despacio, porque aún en las congregaciones todavía hay quien no entiende sobre la redención. Cuando usted comprende que existe una redención, un rescate, yo tengo que trasladarme a lo que soy o lo que fui en un tiempo pasado y reconocer que necesito ser rescatado de esa manera de vivir. Cuando reconozco eso, entonces es que puedo comprender la palabra cuando dice el evangelista Juan, a los suyos vino el Señor y los suyos no lo recibieron,
mas a los que los recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, lo que es la adopción. Pero ¿cuándo ocurre esto, hermano? Cuando nosotros realmente nos damos cuenta de nuestra necesidad de salvación, de nuestra necesidad de ser rescatados. Entonces abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor. Al Señor no lo podemos recibir con una mente receptiva solamente. Tenemos que bajarlo al corazón para que viva allí, para que gobierne tu vida, para que el Señor sea el Señor de tu vida. Entonces viene la palabra que eres hijo de Dios realmente. Y si hijo de Dios, heredero, adoptado por Dios para todas las cosas. Por eso Dios envió a su Hijo y les envía el Espíritu Santo al corazón. Mire lo que dice el versículo 6. ¿Y por cuánto? Dice, ¿sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios para enviar a su Hijo? Uno de ellos es que nosotros lo recibamos, que nosotros le dejemos que nos gobierne, que nosotros creamos en Él, que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas y que el Espíritu mismo clame por nosotros, Padre. Abba quiere decir Padre, algunos dicen papito, otros dicen papacito, otros, que lo que le quiere decir a Dios como Padre, pero decir Abba en el idioma hebreo era reconocer que Él es el Padre. Por eso cuando Jesús está en el monte Getsemaní y dice, Señor, que no pase por mí esta copa, si te es posible, y clama y dice, Abba, Padre, haz que no pase por mí esta copa. Lo que está diciendo, te reconozco como Padre, te reconozco como el verdadero Padre de mi vida. Por supuesto, Jesús en ese momento lo expresa desde lo más profundo de su corazón porque Él es el Hijo de Dios. Pero usted, ¿cuándo lo va a expresar? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a su corazón y a su vida, entonces tiene la capacidad de gemir, llorar y decir, Abba, Padre, porque es entonces que lo reconoce. Por eso vino Cristo, para que usted y yo podamos comprender esta parte de nuestra vida. A ellos les llegó hace 2000 años, a nosotros hace poco, algunos de ustedes quizás ayer y a algunos les llegará este día. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios envió a su Hijo también para reconciliar el pueblo con Dios. No vino, que dice, solo por usted, vino por el mundo entero, vino por el pueblo entero. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios siempre hace lo malo. Siempre el hombre está haciendo lo malo, y lo más triste es que no le importan los juicios de Dios. No le interesan los juicios de Dios. El problema es que los juicios de Dios, hermanos, solo regularmente los vamos a poder saber cuando estemos muertos. Esa es la gran diferencia. Porque alguien ha dicho alguna vez, es que este está mal porque peca, este está mal porque no obedece. Hermano, ese juzgamiento no nos toca a nosotros. El Señor dijo, mira lo que tienes en tus ojos para poder ver los de los otros. No puede ser que juzguemos así. No, yo no puedo juzgar de esa manera. Lo que sí sé, que al hombre no le importan los juicios de Dios y por eso se vuelve malo. Dios lo ha cuidado de tal manera que a veces ni nos damos cuenta cómo nos cuida Dios. Y yo lo llevo por un paseo bíblico y les he predicado sobre estos temas parecidos otras veces. ¿Por qué Cristo? ¿Para qué es necesario Cristo? ¿Para qué? Si usted tiene una necesidad, alguien dirá, yo la puedo suplir. Pero no, hermano, hay que depender de Dios siempre. Mire, el hombre separado de Dios nada puede hacer. Dice que cuando el hombre no reconoció su necesidad. Y aquí vuelvo a repetir lo que le digo. Cuando la comodidad de la vida te permite estar libre de todos los problemas o situaciones, es cuando más se olvida de Dios. Y eso lo tenemos bien claro, hermanos. Por eso Dios siempre nos está permitiendo tener un pequeño tropiezo, estar equilibrando una balanza todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos separemos de Él. Mire qué interesante se vuelve a hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo quiero llevarlos hasta el Génesis en el capítulo 11. Cuando Dios levantó a aquel pueblo en Noé, que le dijo Noé, mira, nunca más voy a destruir el mundo con diluvio, nunca más voy a destruir al hombre. Y es una promesa de Dios, no destruir al hombre. Pero cuando Noé deja la generación de él y la planta sobre la tierra, crecen, se multiplican y comienzan a hacer lo malo. Y comienzan a pensar cosas raras, comienzan a querer ser más que Dios.
Y aquí está el gran error, amados hermanos, porque nosotros como personas podemos ser sabios, inteligentes, pero nunca más que Dios. Nunca más que Dios. Porque eso es lo que le pasó al diablo allá en el cielo, en la rebelión. Eso es lo que le pasó cuando él quiso poner su trono arriba de Dios. Y ese fue el error más grande que ocurrió, querer poner el trono arriba de Dios. ¿Sabe usted, amado hermano? Si usted ama a su esposa, póngala en el nivel suyo y a Dios arriba de ustedes dos. Si usted ama a su esposo, póngalo en el nivel suyo, aunque sea más grande, póngalo en el amor en el nivel suyo. Y nunca a ella más arriba o él más arriba antes que a Dios. Yo se lo digo siempre así porque, amado hermano, el día que nosotros fallemos en eso, Dios va a emitir un juicio contra nosotros. Y eso no puede ser, no debe ser. Y este pueblo se sintió tan arriba de las cosas que hizo una torre. Y ustedes la recuerdan, la torre de Babel leída en la Biblia. Yo quiero llevarles solo algunos versículos. Estos hombres ahí en el versículo 4 dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. ¡Qué error más grande! Porque querer hacer eso era como estar arriba de Dios. Es lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Yo con esta mi gloria he hecho estas cosas, y no había terminado de hablar cuando le vino el juicio. Amado hermano, Jesús vino para eso, para que nosotros no tengamos ese problema, para que nosotros realmente entremos en el detalle de Dios, porque Él vino para reconciliar a un pueblo, vino para reconciliar al mundo. ¿Por qué? Porque aquí hubo la falla. La falla que allí existió fue tan grave que el Dios descendió, y dijo Dios en el versículo 6: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios dijo: estos no los vamos a detener. Estos van a querer hacer el trono más que yo. Y no es que puedan hacerlo, hermanos, no hay ninguno que pueda poner su trono, si es que lo tiene, arriba de Dios. No puede, no existe. Pero con solo la idea de querer hacerlo ya perdió. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Perdió de inmediato con solo pensarlo. Pensó de inmediato con solo pensarlo. Entonces aquí es donde viene la parte importante. ¿Por qué Dios vino con su Hijo a reconciliar el mundo? Sencillamente porque lo hizo participar en el castigo que les enviaba. En el versículo 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Jesús accedió. Alguien en teología dice: no, pero si es que él puede haber hablado con los ángeles, les puede haber preguntado. No, amado hermano, el Hijo de Dios es el que tiene el poder, el Hijo de Dios es el que tiene la autoridad. Por él fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces ese es Dios Padre el que le dijo: mira, hay una revolución en la tierra, estos hombres ya no están conformes, bajemos, descendamos y confundámosle la lengua. Y Jesucristo aceptó. Usted dirá: ¿de dónde saca la palabra? De aquí, hermano. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Dice el 8: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué es lo que pasó? Les confundió. Y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, hermano. Cuando no se entendía ni el uno ni el otro, se fueron, se cambiaron. Ese era un castigo divino. Por eso es que el Padre conversó con el Hijo: hijo, yo voy a hacer esto. Por eso es que cuando el Señor viene y ve ahora la confusión de lengua, Él vino como Dios de las naciones. Él vino como el Señor de las naciones. Amado hermano, ¿por qué? Dios levantó un pueblo posterior a este para comenzar la faena de bendición con Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa, amado hermano? Si Jesús vino a ser un solo pueblo. Esa es la parte importante. ¿Por qué es necesario Cristo? Si se supone usted, mire, usted ahora en este momento lo más seguro es que está pagando algún curso para aprender un idioma. Usted seguramente está gastando gran cantidad para aprender un tercer idioma, porque hoy el segundo idioma dicen que es el inglés y todavía no sabemos hablar inglés. Y eso es lo que nos tiene confundidos, amado hermano. Mire, qué triste es querer hablar con un ruso y no poder entenderle nada. Y qué triste es para el ruso no poder entenderme nada a mí. ¿Se imagina lo que ocurrió allí? Sin embargo, Dios dijo: no, ese castigo lo voy a levantar. Y yo voy a unir un pueblo con el otro. Efesios, váyase al capítulo 2 de Efesios. Quiero llevarlo
tranquilamente aquí y tienen la suerte de que el culto de las 10 es más prolongadito. Mire, Jesús vino para ser un solo pueblo. Dice Efesios 2, capítulo 12, refiriéndose al pueblo de Israel, le dijo: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la palabra que está diciendo el Señor a través del sacrificio de Cristo. Él, por su sangre, iba a llegar hasta el propiciatorio de Dios y ahí iba a entregarla para no tomar en cuenta los pecados del mundo, para venir de nuevo y levantarle el castigo a los confundidos. Hoy en día se pueden entender un poco más. Hay quienes ya saben idiomas, hay quienes saben muchos idiomas. Se pueden entender, pero no todo el mundo se puede entender. Eso estará a cargo de Dios en su momento cuando sea una sola lengua, pero por el momento hay que venir a alcanzarlos. Mire, cuando Dios tomó en cuenta a los confundidos de aquel dictamen que tomaron Dios Padre y Dios Hijo en el huerto del Edén, allá en el cielo, y descendieron, ahora lo retoman. Tome usted nota de lo que dice el Salmo 2. Mire usted lo que dice el Salmo 2. Sé que le va a costar llegar porque son muchas páginas que dan vuelta, pero yo quiero leerle capítulo 2, versículo 7. Dice el Señor: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Amado hermano, ¿acaso no se está cumpliendo aquella preciosa profecía? ¿Acaso no está aquí la profecía cuando el Señor envió al Señor Jesucristo para confundir las lenguas? Seguramente conversó con él y le dijo: posteriormente vas a llegar para reunirlos de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de todas las naciones, aun cuando el mundo entero esté enfermo, hermanos. Por eso es que el Señor constituyó, dice la palabra, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Es una institución grande que Él constituyó para levantar obreros. Por eso es que está el campo misionero. Por eso es que Jesús dijo que había que ir a las naciones, a todas las partes del mundo. Y la iglesia está comprometida en esto para levantarse con palabra. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo comenzó. Jesús es el dueño de las naciones. No hay territorios que no estén separados. No hay fronteras para Él. Los confines de la tierra son todos los países del mundo, amado hermano. La lengua que hablen o lo que hablen. Por eso es que fue necesario que Cristo viniera para reunir a las naciones, y un día lo vamos a ver cuando Él reúna a todas las naciones en el juicio del trono blanco. Amados hermanos, ¿por qué es necesario que Cristo venga? ¿Por qué es necesario que Cristo está acá? ¿Por qué es necesario que nosotros tenemos que depender de Cristo? Hay muchas razones. Otra es que la necesidad todos los días va en aumento, y las necesidades acorralan a los hombres. Las necesidades nos ponen en impotencia ante la adversidad. Todos lo sabemos, que por mucho que digamos que somos fuertes, por mucho que digamos que tenemos autoridad, siempre hay algo que nos pone impotentes. Una voz de mando puede ser la impotencia. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino en base a muchas cosas, y entre ellas a derrotar al diablo. ¿Tienen miedo de decir amén? Amén. Vino a derrotar al diablo. Aunque no digan amén. Porque Pablo lo sabía. La iglesia hoy en día lo sabe. Pero no busca cómo doblar rodillas ni tampoco venir a invocar el nombre de Dios. Amado hermano, todo lo que nos está ocurriendo hoy en día no es diluvio universal. No es terremoto, no son catástrofes, no es ningún hecatombe. Son cosas malignas que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando peleó, fue derrotado y echado a la tierra. Vino hasta acá, y son las huestes de maldad, las potestades, las que están sobre el pueblo. Pero déjeme decirle, amado hermano, ¿qué hace usted solo? Usted no puede pelear la batalla. Por eso es que Pablo dijo en cierto momento que nuestra batalla no es carnal, sino espiritual.
Y nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Por qué? Para destruir fortalezas y derribar argumentos que vengan en contra del pensamiento de Dios. ¿Por qué razón existe esto? Porque el poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo sobre las huestes de maldad. Usted quizás no lo esté creyendo. Déjeme que lo lleve a lo que Pablo le dijo a los Efesios. Es una palabra bien clara cuando le dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿por qué fue necesario que Cristo viniera? Para que usted y yo estemos fortalecidos en aquel que todo lo puede. Dice la Biblia, el Señor que es el dueño del poder y que en Él está la fuerza. Por lo demás, ¿dónde te vas a fortalecer? ¿En cuál lugar vas a encontrar el escudo? Nada más que en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo sobre la tierra, con poder y autoridad sobre las huestes de maldad. Amado hermano, cuando Pablo dice que esta lucha no es contra armas, esta lucha es espiritual. Pero amado hermano, si nosotros decimos que Cristo tiene poder, que nos da autoridad, pero estamos mudos, nos quedamos callados, es necesario que esto acontezca. Porque Él dice que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Qué armadura es esta, amado hermano? Tenemos que entenderla. Es la armadura que está aparentemente en esta figura de un soldado, pero mire usted lo que dice la palabra, el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amado hermano, la verdad es una de las armas más importantes, que es la palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia es tu salvación. Por eso dice que en su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nos dio la adopción de hijos a todo el que lo recibe, y todo aquel que lo recibe entró en la justicia de Dios. Y entonces nosotros tenemos la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son intocables. Amados hermanos, tienen la justicia de Dios, han sido declarados santos por Dios y tienen el calzado del Evangelio. ¿Sabe usted que el calzado del Evangelio lo puso el Señor? El apresto del Evangelio es para la iglesia, y esta es una de las armas poderosas por las que Cristo vino. Él, cuando vino a esta tierra, trajo la enseñanza, trajo la palabra. Amado hermano, y nosotros a veces la botamos por tierra. No debe de ser así. Dice que el que se pone el calzado del Evangelio es el que Dios ama por los campos, por los trigales, por donde la cosecha ya está lista. También dice que tomemos el escudo de la fe. Amados hermanos, qué interesante es armarse realmente con la palabra de Dios. Si Cristo no hubiese venido, el escudo de la fe no existiría. No existiría la coraza de justicia, no existiría la verdad, no estaríamos completos. Amados hermanos, el escudo de la fe es tan importante para la iglesia, aunque usted lo vea en sentido figurado, pero su fe es su escudo. Pero vemos algunos, yo no, que llevamos el escudo, pero cuando aparece el primer problema, con todo y escudo nos regresamos. Con todo escudo vamos de retroceso. No, el escudo de la fe, hermano, está allí presente. El escudo de la fe va con usted. Si no, borre de su Biblia la palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si se va a vestir y ceñir los lomos con la palabra, si se va a poner el apresto del Evangelio, si cree que es hijo de Dios por la justicia de Dios, entonces vístase de la fe. Póngase la fe. Mire, yo no sé cuál es su problema, dónde está su situación, por qué tiembla, por qué está aquí, por qué tiene esa situación. Sencillamente porque no ha agarrado el escudo de la fe. Dice que con ella va a poder apagar los dardos del maligno. Y otra cosa, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amado hermano, esas armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios. Por eso el Señor nos está mandando que esas armas las regaló el Señor. Cristo resucitó y espera investirnos de poder, amado hermano. Por eso dice, fue necesario que el Cristo padeciese y muriera. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar las armas poderosas, ese poder sobrenatural que solo puede venir de lo alto. No hay ningún poder terrenal que sea superior al de Dios. Estoy hablando de las huestes de maldad. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amado hermano, nosotros, es posible que temblemos. Yo no dije que no. La impotencia se ha convertido en una necesidad de los hombres y mujeres. Note usted lo impotente que somos ante la enfermedad. Note usted lo impotente que somos ante la violencia. Yo le recomiendo que mire los documentales de National Geographic.
de Primera y Segunda Guerra Mundial. Qué atrocidades, qué tremendo. Lo que tenemos ahora son guerritas, pequeñas guerras. ¿Ahora me entiende por qué le estoy diciendo que es necesario Cristo? ¿Creen eso? Todo aquel que se haya sentido impotente en algún momento, declare: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declárelo. Hermano, declárelo. Los hijos de Dios no van a ser avergonzados. No van a ser avergonzados. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino sobre esta tierra, estuvo desapercibido por unos años, pero cuando llegó a Betábara al bautismo, ahí se confirma el poder de Dios. Ahí se confirma el propósito de Dios para la tierra. Ahí se confirma el propósito de Dios para los hombres con propósito. Ahí se confirma. Ante propios y extraños del bautismo en Betábara, en el Jordán, el Señor descendió cuando Jesucristo lo asumió. Juan el Bautista en el bautismo por inmersión, y dice que cuando emergió, el Espíritu Santo descendió sobre él y habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo la complacencia. A él oigan. Amado hermano, si eso no le dice nada bíblicamente hablando, porque no lo vimos, eso estamos entonces mal, porque no, Cristo vino, porque la necesidad del pueblo está ahí, va en aumento. Él dijo que los obreros eran pocos y la mies es mucha, y esto va a seguir continuando así. La iglesia está tan callada. Déjeme decirle que Cristo resucitó para darle continuidad al evangelio. Lo acabamos de leer. Pablo dice: si Cristo no resucitó, por gusto estamos predicando. Pero yo quiero decirle, Cristo resucitó porque los pueblos necesitan de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen que perderse, no tienen que dualizar su pensamiento, no tienen que volverse a ídolos que no hablan, no tienen que cambiar su manera de pensar. Hay un solo Dios verdadero. No invoque a Dios y a otros dioses, porque Dios no quiere que usted sirva al afán o a las riquezas. Dios tiene cuidado. Quiero llevarlo a Mateo 6. Dice el Señor que nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y es bien breve el versículo que le voy a leer, pero necesito leérselo. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y luego viene con el consejo sobre la ansiedad. Otro de los temas importantes por los que el Señor vino es la ansiedad. Parece que el afán y la ansiedad, hermanos, corrompen al mundo. Es terrible cómo el hombre está pensando, enclaustrado en su pensamiento. Dice: ¿qué habré de comer? ¿Qué habré de beber? ¿Qué habré de vestir? Y la pregunta que el Señor lanza aquí en este capítulo es: ¿acaso no vale más tu vida? Eso no quiere decir que usted va a andar desnudo. Eso no quiere decir que no voy a comer. Eso no quiere decir que yo no voy a poder beber. Claro que sí. Lo que el Señor quiere comparar es que es más la vida que todas esas cosas. Y todas esas cosas están inmersas en el afán. Todas esas cosas están inmersas en la ansiedad, que deprime, que mata, que manda al hospital. Comienzan los órganos a trabajar más de la cuenta cuando una persona está desesperada. Cuando una persona entra en el detalle de la desesperación, ya no es la misma, cambia totalmente. Sin embargo, Dios conoce todas las necesidades del pueblo. Dios conoce cada una de sus necesidades, todos ustedes, independientemente de lo que piense cualquiera. Usted tiene una necesidad sujeta a su vida y no puede negarlo. Y solo tiene una dependencia que se llama Dios. Hermanos, qué interesante que podamos pensar en esto, porque el Señor, después de que les da la lección, les dice: mire, toda la gente, los gentiles para este caso, dice el versículo 32, buscan estas cosas, pero su Padre Celestial sabe de lo que tienen necesidad de todas estas cosas. Por eso envió a su Hijo, por esa razón envió a su Hijo. Porque el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Amada iglesia, cuando nosotros hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para tener las cosas que van a ser añadidas, se requiere sabiduría. Se requiere sabiduría, ¿por qué? Porque si Dios envió a su Hijo sobre esta tierra para que le creamos por lo que Él dijo que cuando lo bautizó, eso implica que yo abro mi corazón porque sé que es el Redentor de mi vida. Abro mi corazón y entrego mi gobierno al de Él. Y cuando yo hago eso, entonces estoy buscando el reino de Dios. Entonces estoy tratando de entender lo que es la justicia de Dios. Entonces yo puedo hablar de que las demás cosas son añadiduras. ¿Por qué? Porque el primer mensaje, y yo lo he repetido tantas veces, me encanta repetirlo porque el Señor irrumpió con un mensaje al pueblo y les dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, por lo tanto arrepiéntanse y crean al Evangelio. Mire qué mensaje más profundo el que lanzó el Señor para el pueblo, y el pueblo lo ignoró, el pueblo lo omitió, el pueblo no quiso nada, y el mensaje está vigente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo, nosotros casi que lo imaginamos, casi que lo conocemos, porque Él lo enseñó y lo mostró al Padre, con el Padre. Amado hermano, ese reino es al que tenemos derecho, ese reino es al que vamos a llegar, ese es el reino propuesto por Dios en una promesa que usted no puede olvidar, porque sea que se muera o que viva, es del Señor. Yo quiero que comprenda esta parte. ¿Por qué, hermanos? Porque la misión del Señor sobre esta tierra fue muy importante relacionada con esto. Usted puede tener ansiedades, pobreza, tristeza, lo que sea, hermano, pero créale a Dios. Pero créale a Dios. ¿Sabe? En la necesidad es cuando lloramos. En la necesidad es cuando nos damos cuenta que verdaderamente somos necesitados. Por eso nosotros como iglesia hablamos de doblar rodillas, orar los unos por los otros, reunirnos en la congregación. Y yo sé que Dios nos visita. Yo sé que el Señor pesa y conoce los corazones. Él sabe perfectamente bien de que usted tiene necesidad. Pero Dios quiere que usted comprenda que Él es su Redentor, que usted es un hijo legítimo de Dios, si ya lo recibió en su corazón. Por eso es que cuando hablamos por qué es necesario Cristo, para qué es necesario Cristo, su misión especial sobre la tierra fue traer la doctrina y acercó el reino a nosotros. No es que nosotros, el reino esté lejos, no, el reino es Cristo. Si usted se acerca a Jesucristo, ya se acercó al reino. Por eso Lucas dijo en cierto momento: ¿de qué teme, pequeña manada? Si a mi Padre le ha placido darles el reino. Entonces, cuando Él vino a mostrar al Padre, el Padre lo identificó a Él. Y lo identificó, pero perfectamente bien. Por eso es que Jesús vino como todo. Nicodemo, cuando se dio cuenta que el Señor existía y se dio cuenta de su palabra, lo buscó. Y lo primero que reconoció en Él es que era el Maestro. Maestro, hemos venido a ti porque hemos visto que las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con Él. ¿Qué palabra más sabia la que llevó ese hombre? Jesús no se la aceptó, se lo derivó a otra cosa. Pero en ese momento lo que está entendiendo y demostrando Nicodemo es que Jesús, además de ser maestro, es Dios. Por eso, hermano, es que como Dios se identifica, yo ya le expliqué, se identifica en los milagros, se identifica en la cruz como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes una pesca que hubo milagrosa? Y en esa pesca milagrosa, según los evangelios, uno de ellos dice que cuando vieron aquel gran milagro y cuando el Señor les hizo el milagro, creyeron en Dios, y Pedro dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Le dijo: tú eres Dios.
Yo no puedo estar cerca tuyo, me da vergüenza, me da pena porque soy pecador. Eso le dijo. Yo no le diría eso ahora porque me reconozco hijo de Dios. Yo le diría, Señor, perdóname y no te alejes, acércate a mí, Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Sin embargo, cuando Pedro iba y le dice, si eres tú, Señor, dime que yo camine sobre las aguas y voy a llegar. Y cuando lo hizo, y ustedes conocen la historia, y se hundió y el Señor lo rescató, pero los discípulos, dice la palabra, que dijeron, este verdaderamente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron aquella hazaña. Es parecido como cuando llegó a la cruz del Calvario, y me encanta esa parte, cuando el centurión tenía que hacer un acta. El centurión tenía que escribir que aquel que habían llevado a crucificar había muerto, y él tenía que escribir que pusieron los clavos, él tenía que escribir que usaron la cruz, él tenía que escribir que ya no le quebraron las piernas porque estaba muerto. Pero cuando él estaba en ese proceso de mirar, vino un terremoto, vino una oscuridad y vinieron cosas sobrenaturales, y aquel hombre pegado a la cruz del Calvario, y en ese momento empezó a abrir su corazón y entregárselo al Señor para poder expresar en palabras sencillas para la humanidad, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y cuando eso ocurrió, entonces mucho pueblo creyó, mucho pueblo sigue creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor. Y lo demuestra claramente por qué Jesús es necesario. Un día, cuando el Señor acaba de tomar el ministerio, le dieron a leer un libro. Ustedes lo conocen, Lucas 4. Ya no les voy a decir, con esto termino porque a veces quedo mentiroso. Lucas 4 le dieron a leer un libro allá en el versículo 18. Y la expresión de él fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amado hermano, cuando el Señor toma este libro y lo lee, dice, el Señor me ungió. Se está refiriendo al bautismo. Ustedes vieron cuando me sumergieron en el agua. Ustedes vieron cuando emergí y el Espíritu Santo me ungió. Ahora se describe la palabra profetizada por Isaías. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amado hermano, quiero que lo entiendas, y tú que me estás viendo por la televisión también. Este mensaje no es exclusivo para los pobres, es exclusivamente para los pobres que no tienen a Cristo, para los pobres que tienen mucho dinero pero no conocen al Señor, para los pobres que se pierden y divagan sus pensamientos, para los pobres que se van a la idolatría, para los pobres que tienen culto falso, para los pobres que están inmersos en la droga, adicción, los que están inmersos en el alcoholismo. Para ellos es el mensaje. Por eso dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, para cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No es a los que no tienen dinero, sino a los que no lo tienen a Él, o no tienen todas las cosas de la palabra y lo que Dios ofrece en sus promesas. Por eso el Señor les está diciendo eso, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a darle la vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho? Sanar corazones rotos, a los ciegos darles la vista, liberar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. El poder de la esclavitud sobre ellos va a desaparecer cuando Cristo venga a su vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor del poder. Amado hermano, cuando Cristo vino sobre esta tierra, yo le dije desde un principio de este sermón, hay miles de cosas. Yo solo he recogido pequeñas por las que el Señor ha venido, pero Él vino por muchas más. ¿Saben ustedes que vino para quitar el poder de la muerte? ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda? Cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, avergüenza a la muerte. Dice que el diablo tenía el poder de la muerte. Él le quitó las llaves. Quiero leerle lo que dice Romanos 6, por lo menos en 2 versículos. Le voy a leer el 8 y el 9. Fíjese que dice la palabra: y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Palabra sabia del Señor que le da a Pablo para los romanos, el cual me quiere decir que si yo muero con Cristo, lo cual quiere decir que si yo realmente reconocí que soy adoptado por Dios y que Él es mi Redentor, entonces tengo que creer que también viviré con Él. Porque dice la palabra sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amado hermano, si la muerte ya no se enseñorea más de Cristo, no se va a enseñorear más de usted. No se va a enseñorear más de ninguno. ¿Por qué? Porque usted tiene que comprender, amado hermano, yo lo quiero comprender también, que yo el día que muera voy con Cristo. Si usted todavía no lo ha creído, déjeme que le lea esta palabra. Allá en 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra, y póngale atención a la palabra. Dice el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. ¿Por qué es necesario, amado hermano? Es necesario que este cuerpecito vaya a tierra. Es necesario que este cuerpecito muera. Es necesario que este cuerpecito pase a otro estado. Pero Dios lo convierte en algo inmortal, algo que no muere. Por eso déjame decirte, tú que estás viendo la televisión, tú te crees un hombre, pero yo te voy a explicar que un hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu te lo dio Dios para que tú vivas y lo busques. El alma y el espíritu vuelven a Dios. Tu cuerpecito seguramente va a ir a tierra un día, pero déjame decirte que el día que tú creas en el Señor Jesucristo, tu cuerpo mortal será inmortal, porque por Él vives por Cristo y para Cristo, sea que vivas o que mueras, eres del Señor. Amado hermano, qué interesante es esto, porque nosotros estamos ahí, y cuando esto corruptible sea vestido en corrupción y esto mortal sea vestido inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Amado hermano, no le tengamos miedo a nada ni a la muerte, porque el Señor la venció en la cruz del Calvario. Solo sigamos creyendo que Cristo es necesario en nuestras vidas. Yo sentí en mi corazón hablar de esto. Y mientras estaba escribiendo, mejor dicho, mientras no lo escribía, me gusta predicar con bosquejo. A veces me agarran a quemarropa, pues, y hay temas, pero el Señor es bueno. Yo le decía: Señor, ¿qué tú quieres que le diga al pueblo? Y mientras oraba, solo me vino una palabra: que tú crees que es necesario. Y me quedé con la palabra: ¿qué tú crees que es necesario? Y me daban ganas de llorar, porque no entendía. Y cuando empecé a entender qué tú crees que es necesario, empecé a entender lo que leímos al principio. Cuando Cristo resucitó y se presenta a los discípulos, lo que leímos en nuestro texto, les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que era necesario que esto pasara, que el Cristo muriera y resucitara, para que se predicara el evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Con esa palabra me quedé pensando: ¿para qué es necesario? Y por eso yo le estoy explicando por qué Cristo es necesario en nuestras vidas. Yo quiero decirte esta mañana que consideres esto a tu favor. El Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe cuál es tu dificultad y tu problema. Tú solo tienes que ponerle tu necesidad y Él la va a suplir. Porque es necesario, y por eso vino, por la necesidad de un pueblo. Ahí donde estás, inclina tu rostro y yo voy a hablar. Yo quiero decirle
Hay pueblos que están convulsionados, por supuesto otras lenguas, y no conocen del Señor. Pero nosotros vivimos en un pueblo cristiano en donde el enemigo ataca por los 4 flancos. Y el enemigo que nos ataca es espiritual. Yo no sé si tú te has puesto en algún temor a alguien. Yo no sé si tú estás en una dificultad de miedo. Yo no sé si tú has recibido un diagnóstico de enfermedad oculta. Yo no sé si alguna mujer acá tiene problemas de los que las mujeres tienen y le ha dicho el médico, hay que operar. Y yo no sé si aquí hay alguien en aflicción porque su situación económica es tremendamente difícil. Pero si entre todo lo que he mencionado hay alguno que tiene eso, póngase en pie. Y si alguien más tiene un hijo rebelde en su casa y está constantemente abatido por eso, está constantemente afligido por lo que le pueda pasar a su jovencito o su jovencita, también póngase de pie, yo quiero orar por usted. Esa es una necesidad. Cristo vino por eso. Cristo vino por eso. Si alguno está cieguito en su casa y no ha querido recibir la palabra, está ciego. Y Cristo vino para levantar a los ciegos, darle vista a los ciegos. Si usted está clamando por su familia y no ha tenido ni un resultado, póngase en pie ahora. Póngase en pie. Yo quiero orar por ustedes. Sentí que el Señor dice que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor. Y nadie nos tiene que infundar temor. Usted crea que en Cristo hay poder. Amado Dios, yo sé, Señor, los conflictos, conozco parte de los conflictos, en donde espíritus malignos, Señor, deambulan y toman posesión de personas para hablar. También sé, Señor, que la situación económica no es buena y aflige. También sé, Señor, que tú conoces todas las necesidades y que tú vas a suplirlas de acuerdo a tu gracia. Porque tú para eso viniste a este mundo, Señor, para reconciliar un pueblo, para hacer una nación, para levantar la palabra, para predicar la palabra. Y aquí hay predicadores, Señor. Aquí hay hombres y mujeres evangelistas que también tienen el valor de hacerlo, aún en medio del conflicto. Quiero pedirte por ellos, que les mantengas el denuedo, el valor suficiente para abrir su boca y pregonar que Cristo es el Señor. Y a todos los que están aquí, Señor, que se pusieron de pie, ahora te están poniendo su necesidad. Ellos la conocen. Y tú te la están poniendo aun cuando tú ya la conoces, pero están proclamando victoria sobre ella. Porque yo les he predicado, Señor, esta mañana lo que viniste. Y yo no les he mentido. Yo estoy claro en lo que he dicho, Señor, porque tu palabra eso dice. Que tú venciste la muerte. Que tú, Señor, quitas toda ansiedad. Que tú, Dios mío, entendemos que clamamos Abba Padre por el Espíritu Santo. Que nosotros sabemos que tú viniste, Señor, porque era necesario ante tanta adversidad. Dios mío, inclina tu oído ahora en esta mañana, Señor, y concédele a cada uno de ellos en su necesidad ahora. Sé propicio a ellos, Señor, porque tú viniste, porque el Padre te dijo, hijo, anda y ve y intercede por ellos. Ahora mismo, hermano, usted que está poniendo su petición, dígale al Señor cuál es su problema. Yo no lo hice venir al altar porque yo sé que allí donde usted está, el Señor lo va a ministrar.
Ahí donde usted está por la fe y por la palabra, el Señor lo va a ministrar. Pero ponga su mente y su corazón ahí. Esta mañana yo he sentido ese deseo fuerte de decirle: el Señor está con usted, el Señor no lo va a avergonzar, el Señor lo reconoce como su hijo, el Señor es su redentor, y créalo esta mañana. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Abra su boca. Si tiene que llorar, llore. El Espíritu Santo nos permite llorar. Es el colirio de Dios. Oiga, llore de alegría, de gozo, pero no se siente impotente, porque usted es hijo de Dios. Y un hijo de Dios no está impotente ante la adversidad. Un hijo de Dios no está impotente ante la amenaza. Un hijo de Dios está en victoria y en poder todos los días de su vida, porque la sangre del Cordero es el escudo protector. Padre, muchas gracias. Bendice este pueblo, Señor. Este pueblo que cree, ayúdalo. Aunque el camino tenga espinas, aunque haya tropiezos, aunque no haya vacas en el corral, bendícelo, Señor. Oh, bendito Dios, llega al corazón de mis hermanos y hermanas, Señor. Que cada petición del corazón de ellos, Dios mío, esta mañana se vaya gozoso. Que haya comprendido, Señor, que el pueblo antiguo tenía una ley que no la pudo cumplir. Y que la gracia tuya, Señor, no nos mete en una ley que no podemos cumplir, sino en una promesa en base a obediencia, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, a cumplir un mandamiento tuyo de redención para un pueblo. Oh, Dios mío, tú los rescataste de las tinieblas y los has sacado a la luz admirable por tu palabra. Yo te pido, Señor, ahora mismo derrames una bendición sobre cada corazón aquí presente, por cada familia, por cada hijo, por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre, bendícele su negocio, bendícele su parcela, bendícele su casa, bendícele su fruto, bendícele, Señor, sus animales, bendícele, Padre, su negocio, su empresa, Padre. Oh, bendito Señor, gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.